Episodio número 13, amigos. Vamos a hablar sobre la filosofía del siglo XXI. Ya entramos en tema en cuestión. Vamos a recapitular un poco sobre la filosofía del siglo XX. Y hablamos que el existencialismo, el postestructuralismo y el pragmatismo han aportado únicas preguntas y perspectivas sobre la naturaleza de la existencia, el significado y la verdad. Pero ahora vamos a pasar con la filosofía de la globalización, nuevas corrientes como el poshumanismo, el transhumanismo, la filosofía ambiental, pensadores como Bostrom, Haraway y muchos más vamos a tratar ahora en esta filosofía del siglo XXI, en este capítulo 13. Bueno, para empezar tenemos que hablar sobre la globalización y la tecnología. Estos son cambios importantes que han dado todo un giro al pensamiento filosófico, al pensamiento humanístico por excelencia. Entonces en el siglo XXI ha estado marcado por avances tecnológicos rápidos y una creciente globalización. Estos cambios han transformado la forma en que se comunican y comparten ideas filosóficas, así como la manera en que se abordan los problemas filosóficos globales. Las crisis económicas, los conflictos geopolíticos, la preocupación ambiental han llevado a filósofos a explorar cuestiones nuevas y emergentes como la justicia global, la ética de la tecnología y la sostenibilidad. Estos movimientos exploran la relación entre los humanos y la tecnología, cuestionando las nociones tradicionales de identidad, autonomía y la condición humana en una era presentemente artificial, o sea, de la inteligencia artificial, de la biotecnología y muchas cosas que en el futuro se van a ver también. En respuesta a las crisis ecológicas, los filósofos están desarrollando teorías sobre la ética ambiental, la relación entre humanos y la naturaleza y las políticas para enfrentar el cambio climático. Filósofos como Nick Bostrom, en su libro Estrategias 2014, Superinteligencia, Daño, Estrategia, explora los impactos futuros de la inteligencia artificial avanzada y los riesgos asociados con la creación de una superinteligencia, planteando preguntas sobre el control, la ética y el futuro de la humanidad, porque claramente se ve que si hay una superinteligencia que está al alcance de todos, esta puede dirigir y controlar la parte económica porque podría estar programada para no ser corrupta. Entonces es algo muy interesante esta ética nueva que se daría en un futuro en la humanidad. Donna Haraway, con su manifiesto de Cyborg de 1985, cuestiona la interacción entre humanos y la tecnología. Nos ofrece una visión crítica sobre cómo los cyborgs y la biotecnología pueden desafiar las categorías tradicionales de identidad y género. ¿Qué pasaría cuando creen una inteligencia artificial que realmente sea artificial, ¿no? Sea una IA, tal como un humano? Entonces el problema de identidad se fragmentaría, ¿no? Ahora, ¿qué soy, no? Si algo creado puede ser algo parecido a mí, la identidad y qué género tendría, ¿no? Elegiría un género, es algo muy complicado y es algo que puede desatar muchas preguntas y puede desafiar todas las categorías que tenemos sobre estos dos conceptos, ¿no? La identidad y el género. Y la filosofía ambiental con Timothy Morton, en la filosofía, la ecología del mundo y la ecología ahora del 2010. Morton introduce el concepto de hiperobjetos. Hiperobjetos que son entidades ecológicas tan vastas y complejas que desafían nuestra comprensión tradicional. Su trabajo aborda la interconexión entre los humanos y el medio ambiente y estas entidades ecológicas tan vastas como el Amazonas o los ríos eh, no están se asocian con algo mucho más no tradicional, ¿no? Nosotros vemos que esas son manifestaciones de la naturaleza, fenómenos en un territorio, pero Morton ve que son hiperobjetos. Y también tenemos a Janet Bennett en la política y ecología en lucha en 2010, donde explora la agencia de los objetos no humanos y la vibración inherente en la materia, desafiando así una visión antropocéntrica y proponiendo una ética que reconozca la vitalidad de los elementos no humanos, por ejemplo, los perros, o esta visión
de la vibración inherentemente en la materia se puede ver en los animales, en las plantas, en la ecología, ¿no? Más específicamente. Y esto es algo muy interesante de ver y analizar. También tenemos que hablar de la filosofía de la tecnología y la inteligencia artificial. Por ejemplo, Shoshana Zuboff, habla sobre grandes corporaciones tecnológicas explotan los datos personales y cómo esto afecta a la privacidad y la autonomía individual. Introduce también el concepto de capitalismo de vigilancia para describir estas dinámicas. Por ejemplo, los algoritmos que tú puedas ver, muchas veces se dice que tú al hablar sobre algo, el micrófono de tu celular, de tu aparato está prendido y te aparecen cosas para venderte relacionadas a lo que estabas hablando. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque la privacidad es algo que puede ser discutible en la ética y es de hecho discutible porque ¿qué pasaría si todo un país, una empresa decide porque los usuarios le dan permiso para entrar a su privacidad, pero qué tal encuentran secretos de estado? O también puede ser que todo esté ya, todo sea visto, todo sea conocido, y esto cómo afecta a la interacción y a la autonomía individual en relación con las demás personas. Es muy interesante. Shoshana Zuboff y esta corporación tecnológica que explotan datos personales. Otro filósofo es Luciano Fourier, de 1964, donde nos habla de la filosofía de la información, abordando cómo la información y la comunicación digital transforman la realidad y la condición humana. Muy curioso, interesante, y esos impactos y tendencias actuales sobre la ética digital y la privacidad han sido muy importantes para la expansión de la tecnología y ha generado nuevas preocupaciones sobre la ética, sobre la privacidad, el consentimiento y el impacto también social de las tecnologías emergentes. Y la filosofía globalizada, la diversidad cultural en el siglo XXI está cada vez más influenciada por perspectivas globales y multiculturales, reflejando una variedad más amplia de tradiciones filosóficas y enfoques. También tenemos que hablar de la interdisciplinariedad, esta colaboración entre diferentes disciplinas, como la filosofía contemporánea, a menudo colabora con otras disciplinas como la ciencia cognitiva, la biología y la economía, abordando problemas complejos de manera más integrada. En el siglo XXI ha traído consigo un paisaje filosófico dinámico y en evolución, impulsado por el avance tecnológico, las preocupaciones ambientales y una mayor conexión o interconexión global. Los filósofos contemporáneos han abordado problemas emergentes y desafiando las nociones tradicionales sobre la identidad, la ética y la realidad. En próximos episodios vamos a profundizar sobre esas corrientes de pensamiento y explorar cómo están configurando el pensamiento filosófico en nuestro tiempo actual, y vamos a dar pasos también hacia ver cómo está influyendo en el pensamiento filosófico en el futuro. Para describir la ética aplicada o las tendencias contemporáneas en la filosofía actual, tenemos que entender que la ética aplicada se enfoca en cuestiones morales y concretas y prácticas, abordando dilemas éticos en contextos específicos. Se centra en cómo los principios éticos se aplican a problemas reales en la vida cotidiana, la política y la tecnología, en la medicina también y en otros ámbitos de las carreras profesionales, de las actividades humanas. Por ejemplo, en la bioética trata temas como la ética en investigación médica, la genética, la eutanasia. Este es un problema actual y examina cuestiones sobre la vida, la salud y el bienestar. En la ética ambiental se ocupa de la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, abordando temas como el cambio climático, la conservación y el trato ético a los animales. Y en la ética digital analiza las implicaciones éticas de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la privacidad de datos y el impacto de las redes sociales. Muchas veces la filosofía política contemporánea
Explora las cuestiones sobre la justicia, la democracia y el poder y la organización social en el contexto actual. Examina cómo los principios políticos pueden aplicarse para resolver los problemas sociales contemporáneos. Esta filosofía política contemporánea trata problemas de la justicia social, donde investiga la equidad y la justicia en sociedades diversas, ¿no? Abordando temas como la desigualdad económica, los derechos humanos y la justicia racional. La teoría democrática, por otro lado, explora modelos y prácticas de democracia, incluyendo la participación ciudadana, el popularismo y la representación política. También nos habla de la gobernanza y la globalización. Examina estos desafíos donde el impacto de la globalización en la soberanía nacional y la cooperación internacional son fundamentales para el desarrollo de un país y cómo estos deben relacionarse entre sí. Filósofos actuales que han influido en la ética aplicada son Martha Nussbaum, que habla sobre las fronteras de la justicia de 2006 y la fragilidad del bien, donde es conocida por su enfoque en la teoría de las capacidades, que evalúa el bienestar humano en función de las oportunidades y las capacidades esenciales para una vida digna. Su trabajo tiene implicaciones en bioética, justicia social y desarrollo global. Peter Singer, con su liberación animal y la práctica ética, se centra en la ética aplicada, particularmente en la ética de los animales y el utilitarismo. Aboga por la igualdad de consideración de intereses y el bienestar animal y examina la responsabilidad ética en situaciones de pobreza global. Muchas veces la filosofía contemporánea también tiene autores como John Ralph, que desarrolla la teoría de la justicia de 1971 y el liberalismo político de 1993. En el primer libro desarrolla la teoría de la justicia, ¿no?, basada en el principio de igualdad de oportunidades y la diferencia entre los principios de justicia, y su trabajo ha sido influyente en la teoría política y la filosofía social. Por ejemplo, Chantal Mouffe, cuando él escribe El retorno de lo político o la agonística, también se enfoca en la política con ese mismo nombre, ¿no? Pensar el mundo políticamente, de 2013, que sostiene que la conflictividad política es un carácter inherente a la democracia. Aboga por la inclusión de diferentes voces y la confrontación constructiva en el debate político. El desarrollo también Amartya Sen, en 1999 escribe Libertad y Desarrollo y la idea de justicia en 2009, y Sen se ha trabajado en la teoría en temas de la justicia social, desarrollo y economía, con un enfoque en las capacidades de libertad como elementos centrales del bienestar humano y el desarrollo económico. El impacto que tienen las perspectivas en la aplicación práctica es muy importante, porque la relevancia social ahora, problemas cuando hablamos de bioética y problemas del futuro, estas nuevas áreas de interés en ética aplicada y la filosofía política tienen un impacto directo en la formulación de políticas. Y la práctica profesional y el debate público sobre estos temas es importante y es fundamental, porque la política, como vemos actualmente, se ha vuelto como el controlador de la psicología y del pensamiento de los individuos. Y podemos ver esto en el libro de este peruano conocido como El poder y la dominación. Y como esto era un presagio, ¿no?, a que hay diferentes formas de dominación y de ejercer poder, ¿no?, medios de comunicación. También están lo que podemos pensar, lo que podemos decir y lo que no podemos decir, lo que está condenado por ley, la parte educativa, la malla curricular, y hay bastantes formas en que se da el poder y la dominación en el contexto de la política a nivel de pensamiento, y por eso la filosofía es muy importante, porque te permite reflexionar y tener una visión propia y crítica sobre lo que acontece, ¿no? Y no estar subsumido a lo que se corresponde a una autoridad. Por ejemplo, es algo muy curioso que en Corea del Norte hay un canal, Peter Freile, donde hackeó
la señal de Corea del Norte y vio cómo la televisión ahí, ¿no? Y parece que al no estar, al estar prohibido el internet, al estar prohibido todo lo que se refiere al capitalismo, a la liberación, a este tipo de pensamiento yanqui, del sueño americano, se ve que no está limitado el pensamiento filosófico y psicológico de las personas a ese contexto de Corea del Norte, pero siempre resulta útil la filosofía para entender cómo hay hay ciertas reflexiones que nos permiten ver que no es necesariamente así como debe ser una vida, ¿no? Por ejemplo, seguramente en Corea del Norte hay un filósofo que piensa diferente a lo que debe ser, pero está sumido a su país y es difícil salir de ese país cuando no sabes lo que te espera en otro país, no lo que no hay. Por eso hablamos del lenguaje antes, ¿no? ¿Ves cómo todo se relaciona? El límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Entonces, al subsumir los medios de comunicación, el límite del pensamiento de esa persona es el límite también de su lenguaje, o sea, de lo que ve y de lo que se nutre, ¿no? Y es muy curioso, muy interesante el tema de la relevancia social y la política relacionada con la filosofía, la ética, y si eso es ético para un bebé que nace, ¿no? En Corea del Norte es ético que ese bebé siga viviendo y estando ahí, y es muy curioso cómo se da esta relación también en la política y la filosofía como parte eh, revolucionaria de algo que está dominando y preestableciendo pensamientos, conceptos, imágenes, formas y información a subjetividades humanas. Entonces también tenemos que hablar de los desafíos emergentes cuando hablamos de la filosofía del siglo XXI. A medida que la tecnología avanza, las sociedades cambian, los filósofos contemporáneos seguirán enfrentando nuevos desafíos éticos y políticos, desarrollando teorías y soluciones para problemas en evolución. La tendencia de esta filosofía contemporánea refleja un enfoque en cuestiones prácticas y globales, desde la ética aplicada hasta la teoría política. Los filósofos actuales están abordando problemas relevantes y urgentes, ofreciendo perspectivas valiosas sobre cómo enfrentar los desafíos del siglo XXI. En el próximo segmento profundizaremos en estas tendencias y cómo estas están relacionadas e influyen en la filosofía y en la sociedad. Ahora vamos a hablar de los desafíos y el futuro de la filosofía que nos depara. Y para empezar vamos a hablar de la privacidad y la seguridad. La creciente vigilancia y la recolección masiva de datos por parte de corporaciones y gobiernos han planeado serios problemas. Han planteado también sobre cómo la privacidad y el consentimiento informado y la seguridad de la información tienen que ser estudiadas y tienen que ser investigadas a nivel filosófico, ético. Y también, hablando de ética, tenemos que hablar de la IA y la automatización de dilemas éticos, ¿no? Relacionados con la autonomía, el control y el impacto en el empleo, y cómo deben diseñarse y regularse estas tecnologías para maximizar el beneficio social y minimizar el daño. Maximizar el beneficio social, y hablamos de utilitarismo. La crisis ambiental y el cambio climático también es una parte importante de la justicia climática, donde esta rama, este tema de la justicia climática plantea preguntas sobre cómo la justicia distributiva y las responsabilidades globales afectan al planeta y cómo debe repartirse las cargas y los beneficios del cambio climático entre diferentes países y generaciones, y deben ser los que carguen más responsabilidad los países que más consumen o deben ser todos de forma equitativa. Por más que un país no consuma, no tenga, digamos, una empresa que contamine mucho, tenga igual que aportar sobre el, el, el desarrollo de políticas y programas que cambien el clima, que se preocupen por el cambio climático. Y esto es justo o es injusto que países que no estén desarrollando o contaminando demasiado el medio ambiente sean responsables también de países que sí lo están contaminando. Y esto es muy importante para la ética de la sostenibilidad.
donde también los problemas ecológicos requieren una reflexión sobre nuestras obligaciones hacia el medio ambiente y las futuras generaciones. ¿Qué principios éticos deben guiar la sostenibilidad y el uso de recursos naturales? ¿Cuáles deben ser los derechos de la naturaleza, ¿no? Y esto es muy curioso también. Y si pensamos que la naturaleza tiene derechos, podríamos comparar entonces lo que es el ser humano con derechos y la naturaleza con derechos, y ahí se perdería también la identidad, porque actualmente se ve la tendencia de que personas se casan con árboles, se manifiestan animales, y es muy curioso el pensamiento contemporáneo actual, que tiene que haber algo mucho más profundo, una filosofía tan profunda que digan, bueno, sí tiene razón y hay que aplicar esta filosofía que resuelve estos problemas de identidad, de ecología, de ética, del futuro, de la privacidad y demás. Y entonces pasamos a los desafíos de la filosofía política. Hay una desigualdad y la justicia social. La creciente desigualdad económica y social plantea preguntas sobre la equidad y la distribución de recursos y las políticas de bienestar. ¿Cómo se pueden lograr una justicia efectiva en contextos de creciente desigualdad? El populismo y la democracia, el auge del populismo y los desafíos de las democracias liberales han generado debates sobre la legitimidad política, la representación y la participación ciudadana, y cómo pueden estas democracias enfrentar esas amenazas y fortalecer sus instituciones. Hay críticas también a las tradiciones filosóficas, el eurocentrismo y la diversidad. La filosofía occidental ha sido criticada por su falta de diversidad y por ignorar tradiciones filosóficas no occidentales. ¿Cómo puede la filosofía global integrarse mejor y valorar perspectivas diferentes de diferentes culturas? Como, bueno, en la escolástica se vio como los descubrimientos de textos de Aristóteles ya se estaban estudiando la parte del Medio Oriente, Turquía, Arabia, y árabes como Avicena, también como árabes como Ilping, árabes también. Hay bastantes árabes como Ignabit que estuvieron ya estudiando Aristóteles mucho tiempo antes y combinaron su teología propia, teología musulmana, su filosofía musulmana con la filosofía griega, y como esto llegó a Occidente. Y se quiso hacer lo mismo con la filosofía de Aristóteles, pero ya habían desarrollado un pensamiento y una matemática también. Tenemos que recordar la tabla de Baldor, donde ya se estaba dando los conocimientos anteriormente mencionados. Y esto es muy interesante y se tiene que hacer un replanteo, ¿no?, del eurocentrismo y la diversidad en rescatar los conocimientos que se dieron antes. Y también los conocimientos de América Latina, de China, también de Euroasia. Es muy importante tener esta biodiversidad para tener un panorama más grande y incluso para abrir nuestro lenguaje, ¿no? Para expandir el lenguaje. En total, vamos a hablar de la ética de la inteligencia artificial y la bioética también. El desarrollo de la IA y la biotecnología seguirá siendo un enfoque clave en el interés filosófico, porque la filosofía futura podría enfocarse en la ética de la modificación genética, los derechos de los robots, la inteligencia artificial y los límites de la intervención tecnológica en la vida humana. ¿Hasta qué punto vamos a permitir que la tecnología se meta a la vida humana? Y ya se habló de los y los microchips que te ponen en el cerebro, y eso es algo éticamente correcto o incorrecto, pero si pensamos que la libertad individual es libertinaje, ¿cómo entonces diferenciamos libertad y libertinaje si no conocemos algo mucho más profundo sobre esto? Otro tema interesante es la cibercultura y la filosofía digital. La filosofía podría explorar cómo nuevas formas de interacción digital están cambiando la comprensión del yo, la comunidad y la realidad. Por ejemplo, ¿puede alguien falsear su identidad del yo con un perfil falso? ¿O puede adherirse a una comunidad digital sin que ésta sea física, con relaciones auténticas de personas frente a frente? Y la realidad también, crear simulaciones de realidad, y hay bastantes películas que muestran este problema, ¿no? Se pueden crear simulaciones mediante sueños, mediante ondas neuronales, y se puede
a crear otra realidad, y si esa persona puede por eutanasia vivir esa realidad y en ese momento, como por así decirlo, desfallecer. Y si esa persona, la pregunta es si esa persona estará viviendo a nivel consciente en esa realidad o simplemente dejará de existir, y si esa es una muerte éticamente correcta o no. Y es muy interesante analizar eso, ¿no? Porque Séneca nos diría que sí, como vimos anteriormente, pero vamos a hablar ahora de la diversificación de perspectivas. La filosofía futura podría avanzar hacia una mayor inclusión de perspectivas filosóficas de diversas culturas y tradiciones, promoviendo así un diálogo más global y pluralista también. La integración de la filosofía con otras disciplinas muestra cómo podría colaborar aún con disciplinas como la ciencia cognitiva, la neurociencia y la sociología avanzada para abordar problemas complejos de manera interdisciplinaria, y eso es lo que podría desarrollar un campo nuevo de acción de la filosofía si la juntamos con otras ciencias también. La filosofía pública y participativa muestra cómo la filosofía podría buscar formas para acceder y participar, involucrar al público general utilizando medios digitales como foros comunicativos, debates abiertos para promover el pensamiento crítico, el diálogo filosófico, así como la educación filosófica innovadora, ¿no? Métodos educativos revolucionarios con aparatos sensores neuronales que podrían decir verde está concentrado, rojo está desconcentrado, y así a sacar la mayor capacidad de los niños. Y a nivel filosófico se podría hacer eso con un cuestionamiento, un test de concentración en las actividades académicas, y también adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza, facilitando el aprendizaje y la aplicación de la filosofía en contextos contemporáneos. La ética global y la política internacional también son problemas de la filosofía, donde podría diseñar nuevas teorías sobre la ética global y la gobernanza, abordando temas como la justicia global, los derechos humanos, la cooperación internacional en un mundo cada vez más interconectado entre sí, y también la crisis global y la solidaridad. Frente a estos problemas globales como pandemias y crisis ambientales, la filosofía podría enfocarse en la solidaridad global y las políticas de cooperación, buscando soluciones colectivas y justas. El futuro de la filosofía está marcado por la necesidad de abordar desafíos éticos y sociales y políticos, además en un contexto globalizado y tecnológicamente avanzado. A medida que la filosofía enfrenta estos problemas, se abren nuevas direcciones para su desarrollo, ofreciendo respuestas innovadoras y relevantes para el problema contemporáneo. En el próximo episodio vamos a explorar cómo estas tendencias y desafíos están influyendo en la práctica filosófica y en la sociedad. Muchas gracias por escuchar. Llegamos al final de este episodio y agradecemos a todos ustedes por estar ahí presentes. Y nos vemos en el próximo episodio, que va a ser reflexiones y el resumen de la historia de la filosofía.